¿Qué tal? Bienvenidos a OOTO, la investigación fuera de la oficina sobre la realización de la salud personal. Esta vez nos sumergimos en un tema fascinante. En la zona con el método 369 y el estado de flujo. Yo soy Su. Y yo soy Bob. Qué gusto que nos acompañen. Hoy en OOTO vamos a explorar dos conceptos que, la verdad, suenan casi mágicos y que prometen desbloquear nuestro máximo rendimiento. Por un lado, tenemos el estado de flujo, un estado de inmersión total que tiene décadas de respaldo científico y psicológico. Y por el otro lado, algo completamente distinto, el método 369. Esta es una práctica de manifestación más espiritual que se inspira nada más y nada menos que en uno de los inventores más geniales y misteriosos de la historia, Nikola Tesla. Así que vamos a analizar qué son, qué dice la ciencia de uno y la espiritualidad del otro, y lo más interesante, claro, es ver si se pueden cruzar y cómo impactan en nuestro bienestar. Y para empezar a calentar motores, esta cita del psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, a quien se le considera el padre del concepto de flujo, me parece simplemente perfecta. Él dijo, el ego desaparece, el tiempo vuela. Cada acción, movimiento y pensamiento sigue inevitablemente al anterior, como tocar jazz. Es que esta frase de verdad captura la esencia de lo que se siente estar en la zona, ¿no? Es ese espacio casi mágico donde todo fluye, todo encaja sin que lo tengas que forzar. Es el punto de partida ideal para nuestro análisis de hoy. Totalmente de acuerdo, Bob. Y bueno, este va a ser nuestro mapa de ruta aquí en OOTO. Primero, vamos a empezar con los pies en la tierra, la ciencia detrás de la zona y cómo podemos usarla para desatar nuestro máximo rendimiento. Después, nos vamos a poner un poco más místicos y exploraremos la llave de Tesla y este ritual de manifestación, el 369. Y para cerrar con broche de oro, vamos a ver qué pasa cuando juntamos estos dos mundos, el del flujo y el método 369, y cuál es su impacto final en la mente, el cuerpo y, por supuesto, la salud. Muy bien, pues manos a la obra. Para empezar, vamos a meternos de lleno en la ciencia de la zona. Me parece que es fundamental que primero entendamos bien este estado de máximo rendimiento, que ha sido estudiado por décadas. Esto nos va a dar una base súper sólida antes de empezar a explorar otros conceptos quizá más etéreos. Hay que separar lo que sentimos de la neuroquímica que lo está produciendo. Entonces, ¿qué es exactamente este famoso estado de flujo? Bueno, en términos sencillos, es un estado mental de inmersión total. Imaginen, por ejemplo, un músico perdido en su melodía, un programador escribiendo código sin parar o un atleta en medio de la competencia. Están tan absortos en lo que hacen que todo lo demás, el mundo exterior, las preocupaciones, hasta la noción del tiempo, simplemente se desvanece. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi lo describió como un enfoque tan intenso que se siente casi sin esfuerzo. Y esa es la clave, Su. No es una concentración forzada, es una absorción total y, sobre todo, placentera. Y las características que definen este estado son, la verdad, fascinantes. Por un lado, hay una concentración súper intensa en el presente. El cerebro deja de andar saltando de un pensamiento a otro. Luego se pierde la autoconciencia, o sea, esa vocecita interna que a veces nos critica o nos juzga, se va de vacaciones. El tiempo se distorsiona por completo. 5 horas pueden sentirse como 5 minutos. La actividad en sí misma se vuelve la recompensa. La haces por el puro placer de hacerla. Y aquí viene lo más importante. Este estado se da en un punto muy específico, ese punto dulce donde el desafío de la tarea está perfectamente equilibrado con tu nivel de habilidad. Y todo esto, Su, que suena tan poético, tiene una explicación neurológica increíble. Hay una teoría, la hipótesis de hipofrontalidad transitoria, que suena muy compleja, pero básicamente significa que la corteza prefrontal, que es como el director ejecutivo de nuestro cerebro, se toma un descanso. Esta es la parte que se encarga de la autocrítica, del juicio, de planear a futuro. Al bajarle el volumen, dejamos de dudar y simplemente actuamos. Pero no es solo que algo se apague, sino que el cerebro entero cambia de ritmo. Las ondas cerebrales se mueven de las rápidas ondas beta, de cuando estamos alertas, a las más lentas ondas alfa y teta, que son las que vemos en estados de relajación o meditación profunda. ¡Claro! Es como si el cerebro se reconfigurara por completo para optimizarse para esa tarea específica. Y no podemos olvidarnos del cóctel neuroquímico que se libera. No es solo la dopamina, que nos da esa sensación de placer y motivación. El cerebro también se inunda de norepinefrina, que agudiza el enfoque, endorfinas, que nos dan esa sensación de euforia, y anandamida, que es la molécula de la felicidad y promueve el pensamiento lateral. O sea, es un estado cerebral de altísimo rendimiento, literalmente. Con esa base científica tan sólida, ahora sí, veamos el impacto real en nuestro día a día. Porque lograr este estado de flujo tiene beneficios que son increíblemente tangibles. Y lo mejor de todo es que no es como un rayo de inspiración que cae del cielo y a ver si nos toca. No, es algo que se puede cultivar, que se puede provocar intencionalmente.
Y cuando decimos tangibles, de verdad que no estamos exagerando. Miren estos números, son una locura. Un estudio de McKinsey que duró 10 años demostró que los ejecutivos que reportaban estar en estado de flujo eran hasta un 500% más productivos, 5 veces más. O sea, no se trata de trabajar más horas, se trata de trabajar en un estado mental completamente diferente. La DARPA, que es la agencia de investigación del Pentágono, descubrió que los soldados en flujo aprendían nuevas habilidades un 230% más rápido de lo normal. Y la creatividad, según estudios de la Universidad de Sydney, puede dispararse hasta en un 700%. Estos no son pequeños aumentos, son saltos cuánticos en el rendimiento humano. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo lo activamos? Bueno, aquí tenemos 5 pasos muy prácticos. Primero, la tarea tiene que importarnos. Tiene que ser significativa y, claro, desafiante. Segundo, las metas deben ser súper claras. No es voy a avanzar en el reporte, es voy a escribir la introducción de 500 palabras. Tercero, y este punto de verdad no es negociable, hay que eliminar todas las distracciones. El flujo no puede coexistir con las notificaciones del celular. Cuarto, se necesita retroalimentación inmediata, saber si vamos por buen camino. Y quinto, como decíamos, encontrar ese punto dulce, ese equilibrio perfecto entre nuestra habilidad y la dificultad de la tarea. Ni tan fácil que aburra, ni tan difícil que genere ansiedad. Están escuchando OOTO, con investigación del autor Paul Buehl. Ok, todo lo que hemos visto hasta ahora es sobre cómo el flujo surge en respuesta a una tarea que ya estamos haciendo. Pero esto nos lleva a una pregunta crucial, una que sirve de puente perfecto para nuestra siguiente sección. ¿Será que un estado de enfoque intenso puede ser provocado a voluntad? No para realizar una tarea, sino para crear un resultado específico y deseado en nuestra vida. Y esa pregunta, Bob, nos lleva derechito a la llave del universo de Tesla y al famoso método de manifestación 369. Aquí es donde la conversación da un giro interesante porque pasamos de la psicología del rendimiento a un concepto que mezcla enfoque, intención y, la verdad, un buen toque de misticismo, todo inspirado por el brillante y siempre enigmático Nikola Tesla. A ver, es que Tesla estaba obsesionado con los números 3, 6 y 9. Se cuenta que le daba 3 vueltas a la manzana antes de entrar a un edificio, o que se hospedaba en habitaciones de hotel cuyo número fuera divisible por 3. Para él, no eran simples dígitos. Él estaba convencido de que eran un código fundamental del universo, de la energía, la frecuencia y la vibración. Y su famosa frase, si tan solo supieras la magnificencia del 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo, es la piedra angular de todo este método. Según esta creencia, estos números forman un ciclo completo de manifestación. Y el viaje, claro, comienza con el número 3. En muchísimas tradiciones espirituales y filosóficas, el 3 representa la chispa creativa, la Trinidad, esa conexión entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Es el número que inicia todo, el que trae una idea desde el plano no físico al pensamiento consciente. Luego, el ciclo avanza hacia el 6. Este número es todo sobre el equilibrio y la armonía. Representa la necesidad de alinear nuestros deseos con nuestro ser interior, de asegurarnos de que eso que buscamos nos va a traer paz y no más conflicto. Es como el puente que une la intención con la acción consciente y arraigada. Y finalmente, el ciclo culmina con el 9. El 9 representa la culminación, la sabiduría, la realización. Es el final de un ciclo y la manifestación ya completada de nuestro deseo. Juntos, el 3, el 6 y el 9 trazan una especie de mapa, desde que concebimos una idea hasta que se hace realidad en nuestro mundo. Y bueno, basándonos en esta creencia numerológica, el método de manifestación 369 es, en esencia, una práctica de escritura muy ritualizada y estructurada. Es súper específico. Consiste en escribir un deseo muy concreto 3 veces por la mañana justo al despertar, 6 veces a mediodía y 9 veces por la noche antes de dormir. La premisa es que esta repetición tan enfocada, siguiendo este código numérico que Tesla consideraba divino, alinea tu energía personal con la del universo para, en teoría, atraer ese deseo a tu vida. Exacto. Ahora que ya entendemos el qué y el porqué de este método, vamos a sumergirnos en el cómo. Porque como en cualquier práctica, ya sea científica o espiritual, el verdadero poder no está en la teoría, sino en la aplicación consciente, disciplinada y constante del ritual. Aquí están los pasos. Primero, la especificidad es la reina. Nada de deseos vagos. Segundo, la afirmación debe estar en tiempo presente, como si ya fuera un hecho. Por ejemplo, en lugar de quiero tener más energía, sería estoy inmensamente agradecida por la energía y vitalidad que siento cada día. Luego viene el ritual. Se escribe 3 veces al despertar, 6 a mediodía y 9 antes de dormir. Pero el paso crucial, Bob, el que lo cambia todo, es el sexto, sentir la emoción. No es solo escribir como si fuera tarea, es un ejercicio de encarnación emocional, de sentir la gratitud, la alegría, el alivio, como si eso que deseas ya fuera una realidad.
Y aquí es donde, como psicólogo, tengo que hacer una pausa, Su. Viéndolo desde una perspectiva científica, este método es una herramienta de reenfoque mental increíblemente poderosa, pero quizá no por las razones místicas que se le atribuyen. Lo que este ritual hace de manera brillante es programar algo que tenemos en el cerebro llamado Sistema de Activación Reticular, o SAR. El SAR es como el portero de nuestra atención. Filtra la información que considera irrelevante y solo nos deja ver aquello que cree que es importante para nosotros. Al repetir 18 veces al día una meta específica, con emoción, le estás gritando a tu SAR, oye, esto es extremadamente importante. ¿Y qué pasa? Pues que de repente empiezas a notar oportunidades, personas y recursos que antes simplemente ignorabas. Es menos una atracción mágica y más una atención magnificada. Es una forma de autoprogramación muy, muy efectiva. Me encanta esa perspectiva, Bob, de verdad, porque nos lleva directamente al corazón de nuestro análisis en OOTO. El estado de flujo se encuentra con el 369. Justo aquí es donde vamos a intentar tender un puente entre estos dos conceptos tan potentes, uno que está súper arraigado en la psicología del rendimiento y el otro en la práctica espiritual y de la intención. Pero antes de compararlos, creo que es vital hacer una distinción muy importante. El estado de flujo no es lo mismo que el hiperenfoque que a menudo se asocia con condiciones como el TDAH. El flujo es un estado expansivo, positivo que mejora nuestro bienestar y rendimiento. En cambio, el hiperenfoque puede ser una fijación tan intensa que lleva a descuidar necesidades básicas como comer o dormir. Es una gran aclaración. Podríamos decir que en el flujo una persona controla el enfoque, mientras que en el hiperenfoque a veces el enfoque controla a la persona. Esta tabla que tenemos aquí es muy reveladora. Fíjate, en el estado de flujo, la claridad del objetivo surge de la propia tarea. Vas descubriendo el camino. En el método 369, el objetivo se define con total claridad desde antes de empezar. El mecanismo de enfoque en el flujo es la absorción en el hacer, mientras que en el 369 es la escritura repetitiva y programada. Totalmente, pero para mí la similitud más importante es la intensidad del enfoque. Ambos requieren una dedicación mental casi absoluta para funcionar. Y aunque el principio que los mueve es diferente, uno psicológico y el otro energético, ambos buscan lo mismo, alinear la conciencia con un resultado deseado. El flujo lo hace en el aquí y el ahora, y el 369 lo proyecta hacia el futuro. La diferencia más grande, yo creo, es el ciclo de retroalimentación. El flujo necesita feedback inmediato para ajustarse, mientras que el 369 se basa en la fe y la creencia en un resultado que llegará después. Estamos escuchando OOTO, con investigación del autor Paul Wellow. Y con esa comparación ya sobre la mesa, llegamos a nuestra recta final, la conclusión. Finalmente vamos a conectar todo esto con el impacto holístico en nosotros. Porque al final del día, lo que realmente importa es cómo estas prácticas mentales, ya las llamemos científicas o espirituales, afectan nuestra salud en general, nuestro bienestar. Exacto, Bob. Y eso nos lleva a una pregunta que es fundamental que abordemos. ¿Cómo puede el estar en la zona con el método 369 y el estado de flujo afectar nuestra salud mental y física? El impacto es profundo y es muy directo. Y aquí llegamos a una afirmación clave que todos deberíamos tener presente. Entender estos estados y tomar decisiones diarias saludables es fundamental para nuestra salud física y mental y puede ayudar en la recuperación de condiciones como la hipertensión. Pensemos en esto. Cuando logramos un estado de enfoque saludable, ya sea a través del flujo o de la intención, reducimos la producción de cortisol, que es la hormona del estrés. Y sabemos que el cortisol crónicamente elevado es un factor de riesgo muy conocido para la hipertensión y además debilita nuestro sistema inmunológico. Así que una mente enfocada y serena está creando activamente un cuerpo más sano y resiliente. Esa conexión que mencionas es súper clara, pero para que estas prácticas de verdad funcionen, ¿qué se necesita? No pueden ocurrir en el vacío, ¿o sí? Esto nos lleva a la siguiente pregunta importante. ¿Cuáles son los elementos clave para tener éxito en estas prácticas? Por supuesto que no. Y esta es la segunda afirmación crucial. Estas prácticas sugieren que nuestra salud está profundamente conectada con la dieta, las acciones, la nutrición, la luz solar, el aire fresco, la energía personal y la alineación de nuestras acciones, palabras y pensamientos. No se puede esperar alcanzar un estado mental óptimo si el cuerpo está inflamado por una mala alimentación, deshidratado o privado de sueño. Estas son herramientas que se potencian enormemente cuando se practican dentro de un estilo de vida que es holístico y consciente. Exacto. Lo que nos permite afirmar con bastante seguridad lo siguiente. Estar en la zona con el método 369 y el estado de flujo alinea nuestros cuerpos con un entorno saludable para el éxito tanto mental como físico. No son trucos mentales aislados, son catalizadores que cuando se integran en nuestra vida crean las condiciones óptimas para que el cuerpo y la mente no solo sobrevivan, sino que prosperen juntos.
Lo que nos lleva a la última pregunta, que realmente lo une todo. ¿Pueden estas prácticas mejorar nuestra salud mental y al mismo tiempo apoyar un rendimiento físico óptimo? La conclusión, basándonos en todo lo que hemos platicado hoy, es un rotundo sí. Y esta es nuestra afirmación final. En última instancia, alcanzar estados como el flujo o practicar la intención enfocada como con el método 369 puede vincularse directamente a un cuerpo sano en general. La famosa conexión mente-cuerpo no es una teoría abstracta, es una realidad biológica tangible. Una mente sana, comprometida y con un propósito claro es uno de los pilares más fuertes que podemos construir para tener un cuerpo sano y de alto rendimiento. Así que, para terminar, queremos dejarles con un último pensamiento. Una pregunta que de alguna manera encapsula todo este debate entre la ciencia y la espiritualidad que hemos explorado hoy. ¿Es la llave del universo un código externo y místico como creía Tesla? ¿O es el poder enfocado y disciplinado de nuestras propias mentes como lo sugiere la psicología? Al final, ya sea que se vea como neurociencia o como numerología, el poder de la intención enfocada es simplemente innegable. Absolutamente. Y esa es la pregunta que les dejamos para reflexionar. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta investigación de OOTO.